Se puede decir a ciencia cierta que los geopolímeros son una falacia. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Giacomo Renato Longato. Soy escritor e investigador independiente. Me gusta mucho lo que son los auténticos misterios y enigmas de la historia de la arqueología, con énfasis en la arquitectura megalítica. O es algo que todavía no conocemos y falta mucho por investigar, porque para ello es este reportaje exclusivo que ustedes van a ver a continuación. Este es un tema controversial para algunos. Yo me inclino a favor de la presencia de geopolímeros o este antiguo concreto que fue heredado hace siglos en diversas culturas en diversas partes del mundo. Específicamente se encuentra también en Egipto y, por qué no decirlo, en la zona sur central andina, lo que es Cusco, y esas enormes moles megalíticas y esos cortes imposibles que se pueden observar y que nos invitan a todos a pensar. Yo no puedo decir y nunca he dicho de que toda construcción megalítica sea de cualquier parte del mundo absolutamente geopolímeros. No, pero sí hay parte de ello que ha sido pues llevado por estos anónimos arquitectos que nos han dejado sus grandes obras, que nos invitan a pensar cómo lo hicieron, qué tipo de herramientas utilizaron y demás. Este reportaje exclusivo se basa también en años de investigación que he podido llevar a cabo, pero siempre mostrándolos a ustedes para que obtengan también sus propias conclusiones. En otras palabras, lo que estamos hablando aquí son la confección, la manufacturación de piedras artificiales que pasan como las auténticas, como granito, diorita o caliza, pero que han tenido una alteración. Y eso es lo que vamos a ver a continuación para todos ustedes. Presten atención. Las piedras que estamos viendo en este momento se encuentran ubicadas en la ciudad del Cusco. Lo que están viendo ustedes son piedras cuya superficie han sido alteradas artificialmente al haberse agregado una suerte de fórmula con ingredientes a la fecha desconocidos y no estudiados que han creado una segunda capa sobre la superficie de la roca natural. Y eso significa alteración de la piedra. Y esa fue una tecnología que desapareció con los siglos. Aquí claramente se puede observar que hasta los pliegues se han formado al haber sido derramado o aplicado esta fórmula desconocida sobre la piedra original. Parece hasta algo sintético. Lo que a continuación están viendo es la portada de un antiguo libro que titulado dice Breve Tratado de Piedra Artificial, así como lo oyen. Voy a pasar a traducir las partes más importantes de este libro. Título: Breve Tratado de Piedra Artificial. Cómo esto es hecho y convertido en todo tipo de curiosas bellezas y ornamentos genuinos de arquitectura, siendo un excelente arte práctico, bien conocido por los antiguos, pero perdido al mundo por muchas épocas, hoy recuperado. Escrito por Richard Holt, Londres, 1730. Esto quiere decir que hace siglos esta técnica fue rescatada por diversas personas en Europa, en otras partes del mundo, y que muchos fueron anónimos, pero nos está hablando de algo muy claro, como decir, conocido por los antiguos, pero perdido al mundo por muchas épocas. Breve Tratado de Piedra Artificial. Esto era conocido, amigos. Lo que pasa es que nosotros desconocemos esto. Siempre ha estado presente. Entonces, tenemos nosotros que entender que este legado cultural, esta parte de la tradición oral, tiene un fundamento, y los cuales voy a compartir con ustedes este párrafo que he encontrado de un viajero y explorador que se dieron publicados en 1884, se llama el Temple of the Andes en inglés. Fue un ingeniero, meteorólogo y astrónomo inglés llamado Richard Inwards, que vivió en el siglo pasado y que fue parte de todos esos exploradores de las potencias europeas del momento, que eran alemanes, italianos, franceses, ingleses y después los norteamericanos, que pasaron y viajaron tomando notas, dibujando, porque no habían cámaras fotográficas,
todos los centros arqueológicos del Cusco y obviamente también visitaron Tiahuanaco y Pumapunco. Entonces lo que les voy a leer a continuación ya lo he hecho anteriormente, pero vale la pena repetirlo para que ustedes tengan en cuenta también esta información y así vean que desde siempre ha existido esto y que no es un mito moderno, realmente viene de mucho antes y quizás, por qué no decirlo, de muchos siglos atrás. Y bueno, este es un párrafo extraído del libro El Templo de los Andes, The Temple of the Andes, escrito por Richard Inwards, después de haber pasado varios años trabajando en Bolivia, también en México y en otros lugares de Latinoamérica. Aprendió muy bien el castellano, el español, yendo a su tierra natal, publicó un libro en las cuales comparte una parte, digamos, valga la redundancia, de esta experiencia en las cuales confirma lo siguiente y lo dejo a su criterio. Yo ya tengo mi opinión, yo he estado realizando investigaciones desde hace un buen par de décadas sobre este tema, pero vale la pena poderlo compartir con ustedes nuevamente. Y esto es lo que escribió Richard Inwards y decía así: el buen vicario de Tiahuanaco, a quien le agradezco por su gentileza y hospitalidad, me dijo que era supuestamente y comúnmente creído que los bloques no eran piedras del todo, sino una suerte de cemento. Sin creer en esto, yo tengo que admitir que habiendo visto piedras artificiales, dijo Richard Inwards, tan cerca que se parecen a las naturales, y que sería difícil de distinguir la diferencia con un número indeterminado de siglos en las cuales ya se endurecen, es posible de concebir que algunos de estos fragmentos han tenido que ser moldeados en vez de haber sido tallados. Yo no he visto ninguna marca de cinceles en ninguna de estas piedras. Lo dijo Richard Inwards y lo publicó en el año 1884 y están viendo el párrafo y la carátula del libro en este momento, amigos. Invitando a la nación Queros acá, y precisamente porque ustedes son directamente provienen de los incas. Entonces hay muchas historias por ahí que se cuentan de los incas, y quisiera saber precisamente qué historia tienen ustedes de Nación Quero referente a los incas. ¿Cuál es su historia? Les voy a contar de forma muy resumida la historia que nosotros tenemos, no como una historia verdadera, sino como un mito, como una leyenda que ha sido transmitido desde mis ancestros de generación en generación, y también ha sido grabado en nuestros tejidos, especialmente. Acá mi atuendo que llevo está lleno de tejidos, que es una escritura quero, no precisamente inca, sino quero, que contiene nuestra historia. Bien, entonces vamos a remontarnos más o menos a unos 500 años antes de Cristo. En aquel entonces en Sudamérica estaba la cultura Huari, con su capital Tiwanaku. Y ahí, en ese lugar, según nuestra historia, vivía un sacerdote semidios llamado Rumi Camacha, que es el ordenador de las rocas. Él era el que amasaba, como si fuera una masa de maíz o una masa cualquiera, las piedras y daba la forma que hoy en día tiene. Yo he ido a ese lugar y realmente se ve que es amasado desde mi punto de entendimiento. Así que con el permiso de todos ustedes voy a leer prácticamente una página de la que habla Daniel Russo sobre el uso de antiguo concreto y otros productos químicos que cambiaron prácticamente y suavizaron las piedras. Esto ya lo sabía, así que con su permiso voy a leerles esta parte, la página 86 del libro Marcahuasi, Historia de un fantástico descubrimiento, los templos de piedra de una humanidad desaparecería. Página 86, amigos. Presten atención a esto.
Voy a empezar con dos párrafos anteriores para que se comprenda dentro del contexto lo que Daniel Russo opinaba sobre el uso de un antiguo concreto. Página 86 del libro ya antes mencionado. Ante esta cronología tradicional o mística, basada en la marcha del Sol y en la aceptación de catástrofes cíclicas, la protohistoria se inunda de luz ante nosotros sin recurrir a la hipótesis de seres superiores venidos del cosmos. Los vestigios tallados, decía Russo, en la diorita blanca de la meseta han resistido al tiempo. No queda huella alguna de la vida de los escultores. No se puede hablar de ceramios, de cortes, de basurales ni de tumbas, pero los documentos de piedra pueden ser interpretados. Continúo. La meseta de Marcahuasi se formó por una intrusión volcánica. Afloraron millones de metros cúbicos de pórfido diorítico blanco. Toda su masa es homogénea y en cualquier lugar se presentó al fragmentarse perfectamente blanca, manteniendo esa blancura sin mancha durante los 9 años de 1952 a 1960 que duraron nuestras investigaciones, es decir, las investigaciones que realizó Daniel Russo. Según dos geólogos que nos visitaron, se requerían 10.000 años para dar a esas rocas los tintes grises oscuros que presentan en los lugares trabajados. En otros lugares, a pesar del tiempo transcurrido, el blanco de la roca se ha mantenido hasta hoy. ¿Cómo esa coloración acompaña y completa el trabajo de los escultores? Se puede suponer que estos tuvieron un procedimiento químico. Y vuelvo a repetir, ¿cómo esa coloración acompaña y completa el trabajo de los escultores? Se puede suponer que estos tuvieron un procedimiento químico para impedir que los tonos grises se presentaran con el tiempo en esos cortes en los que la coloración blanca era necesaria para la escultura. Hay huellas de colores que han desaparecido y hay pictografías que pueden ser posteriores. Ahora presten atención a esta parte, es sumamente interesante. Ninguno de los ingenieros que hemos consultado cree posible que hace 10.000 años se unieran piedras con un cemento. Repito, ninguno de los ingenieros que hemos consultado cree posible que hace 10.000 años atrás se unieran piedras con un cemento, ni tampoco que, en caso de haberlo utilizado, se pudiera determinar su existencia, dado los cambios que se pueden producir por la fragua prolongada, diferente en los compuestos de cal y en los cementos actuales. Nuestros estudios de algunas rocas superpuestas, unidas entre sí, y de algunos pisos cruzados, previendo la dilatación, acreditan la utilización de un cemento. En otras palabras, amigos, esto es un antiguo geopolimero. Ya lo sabía Daniel Russo desde los mediados de los años 50. Increíble. Después han hablado otros, como posiblemente Graham Hancock, Robert Oval y otros que hablan sobre el tema. Algunos no lo quieren mencionar, pero el que sí ha investigado y está en mi playlist es Joseph Davidovich. Está hablando de esto recién, hace unas cuantas décadas, cuando ya hace más de medio siglo Daniel Russo llegaba a sus conclusiones. Vuelvo a repetir, nuestro estudio de algunas rocas superpuestas unidas entre sí y de algunos pisos cruzados por separaciones geométricas similares a los que se dejan técnicamente previendo la dilatación acreditan la utilización de un cemento. Muros que han perdido el revestimiento y que presentan protuberancias hechas en la capa anterior. Increíble. Que todavía existe. Esas protuberancias sostuvieron la capa que ha desaparecido. Más claro no puede ser. Cuando se colocó fresca la argamasa, permitiéndole endurecer. Es un concreto que se enfría. Hay mucho que estudiar antes de dar opiniones definitivas. Después de nuestros primeros pasos, durante 50 años, 1924 a 1974, pedimos solamente que se acepten nuestras conclusiones como una simple hipótesis. Aquí está. Daniel Russo llegó a esas hipótesis o conclusiones solamente observándolas a través de los años. Y tenemos también la piedra negra, Yana Rumi es esto en quechua, ¿no? La piedra negra, eso le hacemos derretir con el caldo del plátano y una hojita que se llama el yangua. ¿Se derrite la piedra? Sí, piedra entre piedra, nosotros le vamos derritiendo
para poder poner la decoración, como ve ahí las cerámicas que tienen. Me ha sorprendido, a ver, quiero, antes de que avances, me ha sorprendido ese tema de que la piedra la pueden derretir, y esto es piedra a piedra. O sea... Esto le vamos así frotando, ¿ve? Así va, y ahí va derritiendo hasta que se queda como una témpera. Opa. Y con eso ya nosotros hacemos la decoración, como todo lo que nosotros hacemos es utilitario. Esta es la hoja de yangua y esta es la hoja de ocuera. A ver, hoja de yangua y hoja de ocuera. Y hoja de ocuera. Y con estas dos, más sí, el caldo del plátano. Sí, a esto le machacamos y sí, con el caldo del plátano, eso ya le ponemos acá el jugo. Con eso ya nosotros le vamos vamos frotando hasta que queda como, les decían, una témpera. Yangua sí, ahí, nuevamente. Ocuera, y queda así, ¿ve? Y así queda. Y con eso nosotros ya le decoramos ya. Fíjense. O sea, la piedra está derretida. Y queda ya bien negrita. Y sí, realmente, mira, yo te comentaba que yo actualmente tengo 65 años, ¿no? Y cuando yo tenía 12 años, 13 años, podríamos decir, visitábamos mucho a la casa de mi abuelita, ¿no? Allí en Ventanilla, y nos reuníamos todos, toda la familia, todos los hijos de mi abuelita, entre ellos mi mamá, Rosa, y su hermano, Luis Paz Vergara Lama, ¿no? Él era, trabajaba en ese entonces en el Ministerio de Transportes, ¿no? Y él se dedicaba, digamos, a supervisar la construcción de carreteras, ¿no? Qué interesante. Y, o sea, sí, paraba en constante viaje por trabajos técnicos profesionales. Exactamente, en distintos sitios del país, ¿no? Y como tú sabes, pues entonces esos, siempre estaba supervisando la construcción, las maquinarias, que no falten, digamos, los insumos para las maquinarias, las retroexcavadoras, etcétera, pues, ¿no? En ese entonces eran, digamos, básicamente tipos Caterpillar, lo que se utilizaba. Entonces estaban ellos construyendo la carretera desde la Panamericana Norte hasta Sayán. Sayán es a la altura más o menos de Huacho, pasando un poco más allá, Río Seco, ¿no? Y en la zona de Huancahuasi, ¿no? La localidad de Huancahuasi, que hasta ahora existe. Entonces estaban haciendo ese tramo de carretera y uno de los peones le comentó que utilizando la retroexcavadora habían encontrado unos restos arqueológicos, unos restos, unos huacos, le decían en ese entonces. Un tapado, exactamente, ¿no? Cuando él se acerca, sí, cuando él se acerca, lo que encuentra es una canasta, lo que más le llamó la atención, una canasta del tamaño de una caja de zapatos, ¿ya? Tejida, era una canastita de paja, ya podríamos decir. Se notaba que era muy antigua, ¿no? Y al lado vio que habían unos huacos y estaba todo húmedo, ¿no? Unas huacos de cerámica que se habían roto con la excavación, ¿no? Lo que más les llamó la atención, como te digo, es la caja esta la canasta, ¿no? Entonces, casi no le dieron importancia, uy, se rompió el huaco, ¿no? Y el líquido que se había chorreado todo. Entonces, no sé. El ceramio o el huaco, ceramio, amigos, nosotros los peruanos decimos huaco a los ceramios. A los ceramios. El movimiento mecánico de la retroexcavadora, me imagino, se quebró y esparció un líquido en la zona. Exactamente, había estado contenido con un líquido esparcido. Lo que ellos más se preocuparon por la canasta, ¿no? Pero, sí. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando vieron que al rato van a levantar los restos del ceramio y vieron que las piedras que estaban alrededor se habían como ablandado, no se han deshecho totalmente, pero las cogían y como que se les pegaba en la mano y se habían ablandado las piedras. Entonces se extrañaron de qué cosa podría ser ese líquido, ¿no? Eso le llamó bastante la atención. Y entonces eso es, digamos, lo contaba él siempre en la casa. Y como te digo, yo tendría 12, 13 años y a mí se me ha quedado eso en la cabeza. Cuando tú mencionas sobre, digamos, estos posibles polímeros, geopolímeros que se pueden hacer, me vino eso a la cabeza y por eso que te lo comentaba, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, amigos. Así de simple y natural, porque en toda la costa peruana, ya saben, hay culturas para regalar milenarias. Así es. Y así se repite este patrón. Nuevamente es el líquido
que, entre comillas, ablanda las piedras, la deja como una suerte de plastelina que está conteniendo un ceramio, que no es una piedra, pero puede contener el líquido que sí puede deshacer plantas, pero no el ceramio. O sea, ese es Exactamente. Exactamente, Willy, porque es una tecnología de la época y estaba bien guardado debajo tierra en una canasta. Ahora bien, esto realmente es no es una prueba, pero sí vemos que ocurrió en un ambiente íntimo, familiar, donde tu tía lo contó asombrado, Willy. Claro, claro, le llamaba la atención, pues, ¿no? Y un poco como para, como la cereza de la torta, él nos comentaba que en la caja, en ese canastilla, aparte de que el líquido que lo había ensuciado todo, podríamos decir, ¿no? Adentro de la canastita había una mazorca de maíz y esos hilados que hacen para tejidos, para la rueca, ¿no? La rueca, ¿no? Un atado de hilo. Y bueno, de curiosidad, ya en la casa yo he visto la canastita, ¿no? Tú llegaste a saber la canasta que la canasta se la llevó. Claro, a él le llamó más la atención la canasta, ya no el ceramio roto ni nada por el estilo. Le llamó la atención, como te digo, las piedras que se habían deshecho, pues, ¿no? Eso también lo tenía claro. Y bueno, entonces él se le ocurrió el maíz deshacerlo y lo plantó en su huertita, en su jardín, ahí en Ventanilla, ¿no? Lo plantó y al tiempo floreció. Floreció realmente. Eso nos llamó la atención, que tanto tiempo no estaba seco, no se ha muerto, floreció el maíz. Voy a contar la historia que escuché yendo a Cerro Pasco en el 41. Resulta que mi padre le relataba a sus amigos y a mis tíos, cada vez que venían a casa, que lo que había vivido en Cerro, y yo que era el niño menor de la casa me sentaba con ellos a escucharle. La historia que voy a relatarles se la escuché decenas de veces a mi padre, y la verdad es que muchas veces no le creía a ninguno de sus amigos lo que él decía. Mi padre solía reunirse los fines de semana con los viejos lugareños de Cerro. Y como mi padre era bajito, ellos le decían afectuosamente Xuximola, porque Xuxi significa chiquito en el quechua yaru, que es el de Pasco. En una de sus reuniones les preguntó, ¿cómo trajeron los incas esas enormes piedras? El más viejo le respondió, Xuximola, en baldes. Conociendo a mi padre, me puedo imaginar su cara y mirada de total incredulidad por lo que su interlocutor le dijo, no me crees, ¿no, Chuchimola? Yo te voy a hacer creer. La próxima semana, ven temprano y trae una linterna. El fin de semana siguiente, guiado por el viejo señor, caminaron por los cerros hasta llegar a una enorme roca en medio del camino que mi padre contaba que por lo menos debía pesar unas 30 toneladas. Había un pequeño agujero en la roca, ese punto negro que ven ahí, y el señor que lo guiaba le pidió la linterna y le dijo que cuando él le indicara, mirara por el agujero. Se fue al otro lado de la roca y luego le gritó que mirara. Mi padre miró y esto es lo que vio. La roca era hueca y en el centro había una columna de piedra y sobre ella había un huaco de cerámica. El viejo señor regresó y le dijo, Chuchimola, meter barquitos en botellas es fácil. Dime, ¿cómo metieron el huaco en la roca? Como les dije, amigos, este es un reporte exclusivo especial de este canal de un servidor. Y como hemos podido ver desde un principio, he mostrado, y hay más libros de este tipo, escritos antiguamente sobre el breve tratado de piedra artificial, escrito por Richard Holt en Londres en 1730. Hemos visto después también el testimonio y comentario de este ingeniero británico Richard Inwards en los 1880 y tantos, en Bolivia, en Tiahuanaco específicamente, donde el vicario o el párroco de Tiahuanaco dicen que eran las piedras como una masa, es decir, eran hechas también artificialmente en el otro lado del planeta, en el siguiente siglo, antes de Richard Holt y este breve tratado de las piedras artificiales. Hemos también presentado testimonio muy especial de Rolando Paucar de la comunidad de los Queros en el Cusco,
en el cual él habla en una entrevista realizada en la República de Santo Domingo, un septiembre del 2017, en la cual él habla cómo amasaban las piedras, es decir, piedra artificial, es decir, geopolímero. Seguimos con los testimonios en esta primera parte de este reporte exclusivo para todos ustedes y la información de la utilización de un concreto a 4.000 metros de altura en el departamento de Lima, escrito en su momento dado e investigado en su momento dado por Daniel Russo, el conocido escritor ya fallecido Daniel Russo, en su libro Historia de un fantástico descubrimiento sobre la meseta de Marcahuasi, publicado por primera vez en el año 1974, en cuyas investigaciones a mediados de los 50 ya había llegado a esas conclusiones sobre la presencia también de un concreto antiguo en la meseta de Marcahuasi, en aquel que eran los restos de una cultura desaparecida llamada Masma, de acuerdo a Daniel Russo. Un sorprendente video por parte de Marlon Grimaldo, filmado en Chasuta, departamento de San Martín, donde llega simplemente haciendo turismo, promocionando su canal, tuvo bien compartirlo conmigo, y en el cual le dice, no, que las piedras se derretían y para su sorpresa puede ver cómo la piedra está hecha como una masa por parte del artista que le está compartiendo su fórmula en base a 2 plantas, más la utilización vendría a ser un caldo de la cáscara de plátano. Algo increíble, pero cierto, y está registrado, amigos. Asimismo, tenemos el testimonio del doctor Willy López, un querido amigo mío, en el cual tuvo la gentileza de compartir este testimonio familiar que había quedado en este ámbito familiar, en el cual su tío, al trabajar en obras de autopistas viales en las afueras de Lima, en una provincia en las afueras de Lima, encuentran una canasta en la cual un cerámico que se rompe y el líquido al caer sobre las piedras las comienza a ablandar. Algo increíble. Cerramos esta primera parte con el increíble, por decir lo mínimo, testimonio del oficial naval en retiro, Loret de Mola, en el cual brinda el testimonio de su padre sobre su información y hallazgo en Cerro de Pasco, cómo le hicieron ver una enorme piedra artificial que tiene un orificio y que dentro de ese orificio hay como una suerte de cristal y un cerámico en el interior. Esto lo contaba, de acuerdo a Loret de Mola, su propio padre, a muchos de los amigos que visitaban y no cejaban ni cambiaban su testimonio. Todo esto es parte de este antecedente, de este reporte. Y voy a ponerme del abogado del diablo. Es decir, todo esto es anecdótico, todo esto es figurativo, todo esto inclusive puede ser alterado. Pongámonos en esa parte. Pero todos se repiten a través del tiempo, a través de los siglos, por distintas personas y también siguen hablando de lo que son piedras artificiales, actualmente llamado geopolímero, y que tiene que ver definitivamente con este antiguo conocimiento que era conocido también por los pre-incas y los incas, e inclusive más allá en los siglos, de acuerdo a Daniel Russo, de todo esto. Entonces, vamos a continuar con la segunda parte de este reporte exclusivo de los personajes que ya han investigado contra viento y marea sobre este controvertido tema. ¿Sabías que en la lejana y remota isla de Pascua, un trabajo de la UNESCO realizado a mediados de los 70s descubrieron que las bases del Ajú Tongariki tenían también una mezcla de antiguo concreto geopolímero? Esto es realmente increíble e insospechado. ¿Quieres saber la historia? Aquí está. Una de las cosas que quiero comunicarles y que se desconoce por completo es que al menos se conoce que los moais ubicados en la zona llamada Tongariki son hechos con geopolímeros. Y me voy a remitir a las fuentes. Lo que están viendo a continuación es la carátula de un reporte emitido por la UNESCO, la organización internacional que pertenece a la ONU, en las cuales velan por el patrimonio cultural de los pueblos. Y esto fue realmente editado en París en 1973. Y su autora fue la restauradora y especialista antropóloga Gisèle Ibert, que estuvo entre febrero y marzo de 1972 haciendo conservación y restauración
de las estatuas de Rapa Nui o la isla de Pascua. Estimados amigos, lo que les voy a decir es algo que se desconoce, pero que tiene fuentes, porque esto sí está en el archivo desde el año 1973. Esta información de la aplicación de un antiguo concreto de geopolímeros ya era conocido, pero solamente a ese nivel. No se había difundido como se está difundiendo ahora. Durante el proceso de restauración del Ahu Tongariki, Giselle Iber descubrió que en la base de estas estatuas existía una suerte de ceniza o algo muy extraño. Al examinarlo bajo microscopio, se dio cuenta que existían microorganismos, o sea, bacterias fosilizados en la roca volcánica, lo cual sugiere el uso de geopolímeros organominerales obtenidos en un entorno ácido, tal como se encuentra en Pumapunku. Los microorganismos fosilizados tenían forma de barril y una escala de 5 micras. Esto significa que hubo todo un proceso para hacer estas estatuas y demuestra que se utilizó un concreto, un geopolímero, debido a la cercanía de 3 grandes volcanes apagados en la misma isla de Pascua. Entonces, amigos, esto quiere decir que el geopolímero es real, que se encuentra en Egipto, que se encuentra tan lejano también en los Andes y asimismo en otras partes del mundo, pero también en la isla de Pascua. Esta información tiene que ser conocida. Por eso es el motivo de este informe para todos ustedes, que ahora sabemos ya algo que estaba prácticamente enterrado en los archivos de la UNESCO, nos confirman que el geopolímero sí fue utilizado en antiguos restos arqueológicos. Quien está golpeando, tratando de encontrar vacíos interiores en los megalitos de Sacsayhuamán es Andrei Berianov, un ciudadano ruso que estuvo contratado por el Instituto Nacional de Cultura en el 2012 para hacer una inspección con georradar en Sacsayhuamán. Berianov se percató que aparte de tener cavidades en su interior, muchos de los megalitos de Sacsayhuamán presentaban una uniformidad, es decir, que al ser piedra caliza, varios no presentaban ni restos fósiles ni ningún otro tipo de característicos típicos de la piedra caliza. Esto lo llevó a pensar que posiblemente sea producto de un proceso humano que alteró la conformación de la piedra. Debido a la plasticidad de los megalitos de Sacsayhuamán, lo llevó a tomar 30 muestras de distintas partes, tanto de la cantera de Sacsayhuamán así como de los mismos megalitos, y enviarlos al Instituto de Geofísica y Tectónica de Javarovsk para ser examinados. Los resultados de las muestras analizadas por el Instituto de Geofísica y Tectónica de Javarovsk arrojaron que la piedra de la caliza de la cantera era diferente a la piedra de la caliza de los megalitos de Sacsayhuamán. Esto quiere decir que los de Sacsayhuamán habían sido completamente triturados, prácticamente cernidos o colados, quitando cualquier otro elemento. Se le había agregado una argamasa cuya fórmula no se conoce, y luego esta quedó como una suerte de plastilina, tal como lo llamaba Andrei Berianov. Esto generó un debate entre geofísicos y geólogos de esta institución, pensando de que esto era producto de un antiguo concreto, y otros estaban en contra, lo cual es algo muy saludable para conocer más sobre la composición de estos grandes megalitos que nos sorprenden a todos en Sacsayhuamán. Asimismo, se publicó un reporte en el cual Berianov colaboró dando los resultados y reportando todo esto tal como lo ven aquí mismo presentado, y es del año 2012, y aquí están todos los miembros del equipo que conformaron este tipo de investigaciones, entre otros realizados en Sacsayhuamán, repito, en el año 2012. Es por eso que muchos de los megalitos de Sacsayhuamán tienen esta forma como de abultado en la parte inferior, como almohadillados o redondeados, como si hubiese utilizado una suerte de bolsa en las cuales se hubiese vertido este concreto, y que por el peso y la gravedad terminaron así. Una vez retirados estas bolsas, este material prácticamente se expandió, quedando pegada con los que ya estaban completamente secos. Por eso es que no puede pasar ni una hoja de papel entre ellos. Te agradezco, Luis, que te tengas tiempo conmigo para poder conversar sobre este tema tan interesante y saber que un compatriota ha formado parte de este equipo de investigación
del Instituto de Geopolímeros y el que se haya desarrollado este trabajo en Pumapunku. ¿Y podríamos explicarnos, por favor, Luis, cómo así tú te relacionaste o te involucraste en esta investigación? Claro. Yo venía trabajando hace ya un tiempo con mi hermano, que está mucho más relacionado él con esto de los geopolímeros. Él es ingeniero de materiales. Yo venía colaborando con él. Él estudiaba los geopolímeros, digamos, aplicados a la estabilización de relaves mineros, que también es una aplicación de esto de la ciencia de los geopolímeros. Y bueno, entonces, Joseph se comunicó con mi hermano. Bueno, buscaba a alguien de aquí que vaya con Ralph, con su hijo, a estos monumentos de Pumapunku para hacer un proyecto de investigación. Hasta ese momento yo sabía muy poco de los geopolímeros, sabía lo que mi hermano me hablaba, pero bueno, ¿no? Lo entendía, pero no a profundidad, porque es bastante químico. Y bueno, ¿no? Joseph se comunicó con mi hermano me dijo, bueno, hay este investigador, quiere ir a Pumapunku, quiere hacer esta investigación. Tiene esta idea de que, digamos, estos monumentos que hay en Pumapunku pueden ser unos concretos, pueden ser unas rocas hechas, digamos, de manera artificial. Eso me pareció muy interesante y bueno, ¿no? Nos contactamos, nos pusimos en contacto tanto con Joseph y con Ralph y decidimos hacer este viaje, ¿no? Hicimos un viaje alrededor de una semana, ¿no? Tengo entendido que también, de acuerdo a hay 2 informes que están circulando. Uno ya es más clasificado, en su momento estuvo online, que es primero de la Asociación. Claro, de Materials de los cerámicos internacionales. Dice, minerales antiguos, minerales orgánicos, geopolímeros en monumentos sudamericanos, materia orgánica en piedra andesita. Y ese es un trabajo ahí muy interesante. Se ha hecho una investigación de escaneo de microscopio electrónico, que es el SEM, y hay evidencias petrográficas. En ese sentido, tú como geólogo, ¿qué piensas? Porque yo no soy geólogo. Eso para mí es algo esotérico. Es como que me hables en chino, no sé, pero si las piedras, en granito andesita, es producto de la lava volcánica, pues si hay algo orgánico ahí, se quema por las grandes temperaturas y queda la piedra como granito. Ahora, parece granito, se ve como granito, pero ¿cómo puede haber dentro una parte que sea materia orgánica? ¿Podrías explicarnos eso, por favor? Claro. Sí. Eso donde hay 2 tipos de monumentos ahí en Pumapunku. Uno, que son, digamos, las rocas rojas, que bueno, son unas rocas de tipo arenisca. Esas son digamos, las rocas más grandes. Y las pequeñas, que son las estructuras tipo H, son muy distinguibles, que son de roca andesita, ¿no? Y es en esta roca andesita donde, digamos, cuando se hizo este análisis con SEM, con el microscopio electrónico, se encontró materia orgánica. Y bueno, ¿no? Como bien lo dices, es bien complicado encontrar materia orgánica en una roca, ¿no? Por las temperaturas a las que se forma la roca, ¿no? Si hay cualquier cosa, bueno, ¿no? Cualquier componente simplemente se funde, ¿no? Porque son altas temperaturas a las que se forma la roca. Entonces es bien complicado que uno pueda encontrar materia orgánica dentro de estas rocas. Cuando nosotros fuimos allá, yo recuerdo mucho, ya como para contarte. Por favor. La primera roca que yo tomé en mis manos fue la arenisca, que es esta roca roja. Yo la tomé en mis manos y bueno, no, a simple vista, cuando un geólogo la toma, no ven nada, digamos, inusual. Parece una simple roca, ¿no? Pero cuando uno toma estas rocas en forma de tipo H, estos cortes perfectos, es impresionante, ¿no? Cuando uno ve en esta roca, los cortes tan perfectos que ya se hayan podido hacer en esta roca, bueno, uno le llama mucho la atención, porque es algo que, digamos, incluso ahora, con la tecnología que tenemos ahora, sería muy difícil hacer con tal precisión, ¿no? Si uno pasa la mano por, digamos, por los bordes, ¿no? Es incluso como si hubiese sido pulido,
¿no? Es impresionante. Sí, es impresionante, realmente, sí. Es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Cuando uno va, digamos, analizando, bueno, estas rocas tipo H, y creo seguramente Joseph también te lo habrá comentado, hay muchas características que a ti te hacen pensar que sí podría ser, digamos, un concreto. Uno, si uno es curioso y mira alrededor de estas rocas, uno ve, digamos, en los bordes de las rocas, como hay, digamos, no en todas las rocas, pero sí en las partes, como digamos, pequeños agujeritos, digamos, como burbujas, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a mirar eso, digamos, bueno, Ralph tenía mucho más experiencia en geopolímeros, y yo también empezaba un poco a recordar, digamos, es como cuando uno, digamos, mira, digamos, los machones, las columnas del concreto que, digamos, uno tiene en la casa, y uno ve como forman burbujitas, y cuando le ponen ahí los soportes, es similar. Entonces, es ahí yo también donde yo ya empecé a esto, ¿no? A darme cuenta que sí, en realidad sí podría ser. Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención. Luego, digamos, como cuando tomamos unas muestras, las mandamos a análisis, esto también de la materia orgánica, eso ya son pequeñas cosas que iban confirmando esto, ¿no? Entonces, la composición química, bueno, él sabe más, sabe más de química, Joseph, eso también, digamos, encajaba muy bien. Toda la química digamos, de estas rocas encajaba muy bien con todos los ingredientes que, digamos, Joseph, él había, digamos, en su cabeza ya había pensado, ¿no? La química con la que se había hecho estas rocas, ¿no? Tiene que haber habido un tipo de instrumento. Arqueológicamente los instrumentos a la fecha no se han hallado. ¿Alguna, por tu parte como geólogo? Este trabajo es multidisciplinario, no solamente puede ser de arqueólogos también, ¿no? Ya entra la tecnología aplicada a todo esto, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista al ver esos ángulos perfectos? En Pumapunku también hay unas perforaciones prácticamente, creo, cada medio centímetro una de otra, esas líneas perfectas, esas paredes, prácticamente pulido, parece vitrificado prácticamente. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cómo tu opinión como profesional en esta materia? Bueno, ¿no? Cuando uno mira estos pulidos, claro, ¿no? Ahora se pueden hacer ciertos pulidos. Lo que sí me parece que es difícil es llegar a la precisión de los ángulos, exactamente a 90 grados. Nosotros medíamos con Ralph los ángulos y los ángulos son casi perfectos, 90, 90, 90. Entonces, con todo honestidad, yo no estoy seguro si ese momento se podría hacer eso. Hoy incluso sería difícil, me parece. Yo buscaba en el internet, no soy experto, digamos, en hacer estos tallados. Creo que un escultor tendría más información acerca de eso, pero sí creo que sería bastante difícil ese nivel de precisión, porque, digamos, es una alta precisión en la que se hace, y la roca no es una roca, digamos, deleznable, es una roca bien dura. Entonces, ese nivel de precisión es muy difícil alcanzarlo incluso ahora, ¿no? Entonces, es bien complicado. La localización de las canteras en realidad todavía no es definida. Algunos estudios, nosotros fuimos al lugar que, digamos, en estudios anteriores se decía, se han encontrado las canteras. Fuimos a ese lugar, debe ser alrededor de unos, no tengo la medida exacta, debe ser más de unos 20 kilómetros. Pero, digamos, cuando uno va ahí, digamos, si digamos en ese momento extrayeron, digamos, tremendos bloques de roca, las canteras deberían estar ahí, porque se supone que si se ha sacado tremendos bloques de roca, que son muy grandes, debería haber ahí una cantera todavía ahí, ¿no? Entonces, pero no se encuentra esto, ¿no? No hay en realidad, digamos, una cantera propiamente dicha en los lugares donde se ha marcado, que es la fuente, ¿no?
Luis, algunas palabras que tú quieras dar a todos los que nos han escuchado. Sé que tienes que hacer y ya no te quito más tu tiempo. Algunas palabras finales que tú quieras compartir a la gente que nos están escuchando, por favor, sobre estas investigaciones. No, simplemente ya como te agradezco el interés, es bastante gratificante que haya gente que se interese en el tema, que lo lea, que lo analice. Es muy bueno eso. Lógicamente hay gente que, digamos, va a tener sus reticencias, va a tener otro punto de vista, pero así como yo comencé en esto, como te digo, hay que ser receptivo, hay que tener la mente abierta, hay que ir desde el lado de la lógica, del sentido común, y bueno, ¿no? Creo de que sí, esta es una de las teorías que más sentido común tienen, ¿no? Y tiene mucho sustento científico, ¿no? Yo creo que vamos a tener muchas sorpresas a futuro, ¿no? Bueno, muy gratificante. Tu palabra final de despedida, por favor. Bueno, muchas gracias, Giacomo. Bueno, saludos a todos tus suscriptores y bueno, ¿no? Encantado de hablar contigo. Finalmente, en este reporte de investigación tenemos al científico francés Joseph Davidovits, quien es el padre de los geopolímeros, que ha realizado investigaciones del año 1982 con una presentación sobre arqueometría y haciendo cemento con extracto de plantas en compañía de un antropólogo peruano. Posteriormente, el año 1988, publicó su libro Cómo se construyeron las pirámides. A partir de ese entonces, su fórmula ha ido siendo corregida hasta finalmente patentada. Aquí tenemos un extracto de la entrevista que realicé en su momento a Joseph Davidovits. Muy buenos días a todos, amigos. Me encuentro aquí en California, Estados Unidos. En la otra parte del mundo, en Europa, ya es de noche, se encuentra el señor Joseph Davidovits. Es un ingeniero francés que nació en marzo de 1935. Él es el padre de las ciencias de geopolímeros. Vamos a dar una introducción de su trabajo. Ya lo he mencionado en un anterior video. Él es un experto en cementos modernos y geosíntesis de rocas antiguas hechas por el hombre, a través de sus investigaciones de geopolímeros, que es una nueva ciencia. El señor Davidovits no solamente ha sido galardonado en muchas distinciones internacionales, sino también ha recibido la cinta dorada de la Asociación Nacional de Ciencias y Federación de Sociedades Materiales de Estados Unidos en 1996. Es catedrático itinerante en Estados Unidos, así como en China, en Pekín, y ha recibido la Orden de Gran Caballero Mérito Nacional en 1998 por sus servicios distinguidos a la nación. Aparte de ello, es fundador del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Arqueología, es autor y coautor de 130 documentos científicos y tiene 50 patentes. El señor Joseph Davidovits también es una persona que escribió este libro, que es un bestseller, Pirámides, un enigma resuelto, en donde explica cómo las piedras de las pirámides fueron hechas por el hombre, no son naturales. Thank you for your time, Mrs. Davidovits. I really appreciate your time and patience to do this interview. I think that is very important, very, very important for the people, especially in Latin America, and as a Peruvian living in California, for the people to know that you are unveiling the secrets that everybody asks themselves when they go to Egypt and they go to Cusco or they go to Pumapunku. They ask themselves how they have done it, how they did it. So what made you, ¿qué le hizo a usted investigar en Egipto? What made you start a research in Egypt? So first, buenos días. For us, it is good evening. Es el 7:45 in the evening. Es 7:45 en Francia, es un poco tarde. So, you must understand that I am a scientist. And as a scientist, I created a new science which is called geopolymer chemistry. Es un científico que ha creado una nueva ciencia en química que se llama geopolímeros. I invented the name geopolymer
which is now used by everybody who do not understand what the meaning of this word. Que él es el que ha dado al bien común, al que todo el mundo utilice la palabra geopolímeros y mucha gente ni sabe lo que está diciendo o no entiende el significado de la palabra geopolímeros. Please go on. Our research on geopolymers started in 1972. La investigación comenzó en el año 1972 and we worked in our laboratory here in San Quentin, and we discovered that in fact by doing these geopolymers, that are polymers made out of geological material, y se dio cuenta que haciendo su trabajo en San Quentin, en Francia, se dio cuenta que los geopolímeros tenían una conformación en concreto también. We were in fact reconstituting stone. Estaba de hecho reconstruyendo piedras. So I asked my scientific partners what would be then if I take one of the stones that we were synthesizing in our laboratory and if I put it in my garden. Le preguntó a sus compañeros científicos, a sus asociados científicos, ¿qué les parecería si estas piedras que estamos reconstituyendo o construyendo simplemente la pone en la piedra en su jardín? What would happen if in 3,000 years or 4,000 years an archaeologist come in my garden and dig out this stone artifact? ¿Y qué pasaría si después de 3.000 o 4.000 años un arqueólogo excava y encuentra estas piedras, estos artefactos en mi jardín? We look at it and we see that, for example, it is a beautiful sandstone. Vamos a mirarlo y vamos a ver que es una hermosa piedra caliza, una hermosa piedra arenisca, perdón. And for example, he will say, oh, this is a red sandstone. This reminds me of one big megalith that I saw in Pumapunku in Bolivia. Bueno, va a decir, y a lo mejor este arqueólogo del futuro puede decir, bueno, esta es una hermosa piedra roja caliza, que también me recuerda este color a las que he visto las piedras en Pumapunku en Bolivia. O in Aswan in Egypt. O también en Asuán, en Egipto. So I said, they do not recognize the artificial stone. That means that this explains why they don't know that they built their monuments with this technology. Entonces, yo voy a decir, no saben reconocer las piedras que son falsas, que son aquellas que sirvieron para construir con esa tecnología las pirámides. This idea came to us in 1975. Este día vino a nosotros entre 1974 y 1975. And then we invented the real geopolymer in 1979. Inventamos el auténtico, el real geopolímero en 1979. And we went to Egypt. Fuimos a Egipto. We made publications. Hicimos las publicaciones, los documentos. Participate to International Congress on Egyptology. He participado en congresos internacionales sobre egiptología. Presented this idea before the colleagues, scientists. Presentando esta idea entre los colegas, los otros científicos. The Egyptologists said, yes, they had the knowledge, but they could not use it. This is impossible. Los egiptólogos dijeron, sí, tenemos el conocimiento, pero no lo pudieron haber utilizado. Eso era imposible. Because the knowledge is the knowledge of geology and the knowledge of the chemicals that are necessary to make the stone, and they have been using it even in their religion. Porque este conocimiento es un conocimiento de geología y los minerales utilizados en estas piedras
y también es parte de su propia religión. The main constituent is what we call the salt natron, that is sodium carbonate, carbonato de sodio, and it is the basis of the mummification, which is part of the religion. Como parte de su religión utilizaban el carbonato de sodio, que también sirve para momificar sus momias y es parte de su religión. And so the Egyptologists said, yes, it is fine for making a mummy, but it is not allowed to make a stone. And from that date, they were against. Okay. Y los egiptólogos dijeron, bueno, sí, está muy bien, pero es para hacer las momias, pero no para hacer las piedras, y desde ahí se opusieron a mi trabajo científico. But you show very clearly on your book here, there is a stone encased in another stone. The photographs are here. Even the layers of the stones are different from the one man-made and the other ones that were, not translated. Yes, but in addition, the Egyptologists say, well, they have the knowledge, but we don't want to believe that they had used it. But then the Egyptian government declined the idea because they feared that it will disturb the mass tourism business. For them, what they are selling, it is the hundreds of thousands of slaves for the tourists. Acá hay algo muy interesante porque esto significa que los egiptólogos se pusieron en contra, que dijeron sí, servía, pero no sirve para crear las piedras. Y después el gobierno egiptólogo declinó esta teoría porque le va a afectar obviamente el masivo turismo que tienen y lo que ellos venden, que es decir, que fue utilizado por miles de esclavos para mover eso. Aquí ustedes podrán ver cómo Davidovich reproduce los mismos megalitos de Egipto, pero en Francia, con esta fórmula que él ha patentado ya. Our French limestone is so loosely bound it doesn't require crushing. But unlike in Giza, it contains no kaolin clay. We heap the cement additives, lime, natron and kaolin clay, near the limestone. The two components will react in the water and build in situ geological glue, which will then yield the hard geopolymeric rock agglomerated limestone. We start making the cement by mixing sodium carbonate, found in Egyptian natron, and lime in 500 liters of water. We then add the kaolin, inherent to Giza limestone, and stir the mix with a wooden tool. We dump 1 ton of limestone rubble into the basin and mix it with the cement. Several days later, water has evaporated from the basin, so we remove the disaggregated limestone for making the block. Inspecting the mixture, 95% limestone aggregates and only 5% rock-making binder. Between 12 and 17% of water give it the consistency of wet sand. One squeezes the mixture with his hand and it keeps its shape. This batch will quickly gain strength. We do all of the work manually, forming a human chain carrying buckets from the mixing area to the mold. We pour the limestone concrete mixture in a mold and pack it down with a tool called a rammer. Rapidly produces a re-agglomerated limestone that proved strong, dense, and true to the plant's size and shape. The mold consists of small wooden boards, which can be reused many times for making other blocks. In this ideal weather, the whole process runs smoothly and is very simple. We remove the mold 4 hours later. The synthetic limestone looks like a natural stone. We observe no trace of wood grain. 4 blocks have already been made. Joseph Davidovich presents them. The 2 large blocks weighing up to 4.5 tons, containing most water, have given smoother surfaces. The 2 small blocks weighing up to 1.3 tons, the least wet,
take on rougher surfaces. When you look at the stones of the pyramid, this is what you see. You see either smooth blocks or very crude blocks. And we have replicated all these surfaces just by varying the amount of water. Vean cómo las piedras están pegadas exactamente como se ven los megalitos tanto de Egipto y también del Cusco. Con referencia a los últimos trabajos de Joseph Davidovich, vamos a hablar de esto al final de este reportaje. Finalmente tenemos al empresario húngaro Marcel Foti, que después de hacer un viaje por el Perú comenzó a preguntarse sobre los geopolímeros y las construcciones de piedras artificiales. En ese sentido, ha logrado hacer su fórmula en el patio de su casa. Yo lo pude entrevistar en mi canal de YouTube en inglés. Y vean, para muestra un botón, aquí está una piedra que él ha vitrificado. Esto es algo moderno, esto puede pasar como algo antiguo, pero no lo es. Él mismo lo ha hecho en su propia casa. Espero que al ver el contenido de este reportaje de investigación obtengan sus propias conclusiones. Asimismo, en la sección de este reportaje sobre Joseph Davidovich les dije que al final volvería a hablar sobre este científico, el padre de los geopolímeros. Pues bien, aquí le comparto una información poco conocida a todos ustedes. El Geopolymer Institute, ubicado en Francia, el Instituto de Geopolímeros, ubicado en Francia, celebró un taller seminario este 9 de julio del año pasado, es decir, del 2025. Joseph y Ralph Davidovich, su hijo, dieron a conocer al público presente sobre un trabajo de investigación y desarrollo que es Research and Development, llamado Cusco-GP, Cusco Geopolímeros, que es una comprensiva entendimiento de los orígenes de la construcción en piedra, siendo que incluye 2 años de investigación científica del llamado proyecto AGILE, A-G-I-L-E, Ancient Geopolymer Investigation on Lithic Experimentation, o investigación de antiguo geopolímero y experimentación lítica, que es una investigación conjunta del Instituto Geopolímeros con la Universidad Estatal de Arizona, a cargo del doctor Don Seo, que lo ven en estas imágenes, quien posee varios títulos académicos y que enseña también biotecnología ambiental, bioenergía y fotosíntesis, y aparte de ello también enseña biociencias moleculares. Estas investigaciones van a tener una duración de unos 4 años aproximadamente y promete dar resultados científicos y reveladores. En otras palabras, se podrá conocer el uso de geopolímeros en Cusco y por lo tanto dar a conocer que su arquitectura megalítica no solo y únicamente se utilizaron cinceles de bronce y cobre, tal como la narrativa oficial lo sostiene actualmente. Es más, en un futuro no muy lejano, en opinión personal, se podrán utilizar los geopolímeros en la construcción de viviendas y otro tipo de infraestructuras necesarios. Quien habla le dice que este trabajo de investigación se pudo haber realizado ya desde el 2019 y fue debido a la situación global de salud que se enfrentó en ese momento que todo quedó estancado. Un servidor sirvió de enlace entre el Instituto Geopolímer con documentos entregados por el mismo Joseph Davidovich ante el Ministerio de Cultura del Perú. Pero eso ya es una cosa anecdótica que queda conmigo y lo haré saber con todos sus detalles más adelante. Claro está, todo esto fue sin costo alguno, porque realmente el conocimiento se tiene que compartir con todos. Ahora bien, amigos, estamos al final de este reportaje exclusivo y espero que les haya gustado. Yo les hago la pregunta, ¿se puede decir que los geopolímeros son una falacia? Pues los espero en sus comentarios. Y asimismo decirles, como siempre, que obtengan sus conclusiones. Ya saben, estamos en contacto. Muchas gracias. Thank you.